Vamos a tener un tiempo de oración. Le vamos a pedir a Nicolás que esté orando por cada uno de nuestros hermanos, por la necesidad de salud espiritual, por el crecimiento espiritual fundamentalmente, y también por la salud física en medio de esta situación que está avanzando, por lo menos acá en Buenos Aires, que seamos protegidos de una manera poderosa en Dios, y los lugares donde ya tienen la posibilidad los hermanos de congregarse, que puedan seguir disfrutando de eso. Realmente es algo maravilloso poder encontrarnos, disfrutar, compartir, vernos. Eso es algo que algunos hermanos ya nos están disfrutando, así que agradecer también por eso. Nico, ¿oramos? ¿Me escuchan? Sí. Oramos. Padre, Señor poderoso, queremos agradecerte en esta mañana por este día que nos has dado, Señor, que es tu día. Te damos gracias por poder estar reunidos, congregados en tu nombre. Sabemos que tú estás en medio nuestro. Queremos, Señor, darte gracias porque durante este tiempo de enfermedad, de cuarentena, hemos visto tu mano. Nos has protegido, Señor, nos has guardado en todo sentido, Señor, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, Señor. Sabemos que es un tiempo difícil, no solamente de enfermedad, sino también por otros motivos, que es todo lo que acarrea este tiempo de pandemia. Y queremos pedirte, Señor, que nos guardes, que nos continúes guardando, Señor, como has hecho hasta ahora. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, te damos gracias porque nos has guardado, y te pedimos, Señor, que también nos protejas. Y, Señor, también espiritualmente, Señor, que es una manera, Señor, de también estar protegidos, Señor, y una manera también, Señor, de poder seguir estando guardados, Señor. Queremos pedirte también que este tiempo sea de crecimiento, sea también de madurez, Señor, que podamos, Señor, seguir avanzando, Señor, que podamos ser instrumentos buenos, Señor, escogidos para la obra que has puesto en nuestras manos. Te pedimos, Señor, que las iglesias aquí representadas, Señor, puedan seguir creciendo, puedan seguir madurando en ti, y que puedan cumplir con el propósito, Señor, de tu Hijo, de predicar el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener valentía, Señor, a no tener vergüenza, y a poder, Señor, continuar adelante pese a las dificultades, Señor, pese a las circunstancias, aunque sean extraordinarias, como esta pandemia que estamos viviendo. Y, Señor, te damos gracias porque tú has puesto en nuestras manos nuevas herramientas como las redes sociales, las tecnologías, Señor, que posibilitan que tu palabra se siga expandiendo, Señor. También te damos gracias porque en algunos puntos del país los hermanos también pueden comenzar a reunirse, Señor, físicamente. Señor, es un gran gozo poder hacerlo, volver a verse después de tanto tiempo, Señor, a reunirse. Y te damos gracias, Señor, porque ellos ya están pasando este tiempo, Señor, y pueden volver a reabrir los templos, Señor. Queremos pedirte que podamos continuar creciendo, siempre sostenidos en tu mano, en tu gracia, en tu voluntad, en tu tiempo, y, Señor, podamos estar siempre activos en tu obra, Señor. Te pedimos la bendición sobre cada hermano que está presente en esta reunión, Señor, sobre cada iglesia representada. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta oportunidad le habíamos pedido a Hernán que pueda compartir la escritura con nosotros, así que esperemos que sea de mucha bendición para nosotros, para los que vamos a oírla, y desearle que Hernán le dé las palabras necesarias para compartir de la escritura, ¿no? Muy bien. Adelante, Hernán. Bueno, buen día, nos saludé. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, como ven ahí en la imagen, hoy vamos a hablar de un tema basado en una parábola sobre las expectativas no cumplidas. Y antes que vamos al pasaje bíblico, quería que pensemos un poquito qué es expectativa, porque viene bien cuando iniciamos un mensaje, definir cosas que a lo mejor términos que no tenemos tan claros. A ver, ya. Bueno, ahí espero que estén viendo la siguiente placa que dice, tenemos 3 definiciones de expectativa.
La primera dice esperanza de realizar o conseguir algo. La segunda dice posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. La tercera dice, que es por ahí la que entiendo que se adecua más a lo que vamos a ver hoy, supuesto más probable que se considera eventualmente posible. Repito, supuesto más probable que se considera eventualmente posible. Una expectativa, que es una creencia centrada en el futuro, puede o no ser realista, y un resultado menos ventajoso da lugar a la emoción de decepción. Y subrayé lo último porque tiene que ver justamente con lo que vamos a ver hoy. Por un lado estamos viendo expectativa, que es algo que uno espera, pero como que sí o sí tiene que ocurrir. Cuando no ocurre, viene la decepción, y es el tema que vamos a considerar hoy. A ver. Ahí está. Bueno, los invito, vamos a ver, no hace falta que lo busquen, yo lo he copiado acá, porque vieron que a veces, cuando uno tiene varias versiones de la Biblia, lee una y otra y se distrae. Y es necesario que mencione algo más. El tema de las expectativas y de las expectativas no cumplidas es algo muy común, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando uno de los dos espera que algo ocurra y el otro no lo hace. En la diferencia entre hombre y mujer, básicamente es una de las razones principales donde hay expectativas diferentes y donde a veces uno del matrimonio espera que el otro haga algo y no lo hace. Bueno, eso es algo cotidiano. Así que mientras vamos desarrollando el tema, pensemos también y vayamos pensando, para aquellos que están casados, qué expectativas tengo hacia el otro y cómo me afecta eso cuando no se cumple, cuando me decepciona. Pero vamos a analizar el pasaje de la Biblia, que lo pueden leer desde la pantalla. Mateo 20, del 1 al 16, que lo voy a leer en la Biblia textual, cuarta edición. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre amo de casa que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Y puesto de acuerdo con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Cuando salió hacia la hora tercera, vio a otros de pie en la plaza, desocupados, y les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cuando volvió a salir cerca a la hora sexta y novena, hizo lo mismo, y hacia la 11ª salió y halló a otros parados. Les dice: ¿por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Le dicen: porque nadie nos contrató. Les dice: id también vosotros a la viña. Llegado el atardecer, el señor de la viña dice a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Acudiendo pues los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Y cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, refunfuñaban contra el dueño de casa, diciendo: estos postreros trabajaron una sola hora, y los hiciste iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Pero él respondiendo a uno de ellos, dijo: compañero, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete, pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? ¿O tu ojo es malo porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros y los primeros postreros. Bueno, entonces tenemos, repasando rapidito la situación en la parábola, tenemos el dueño de una viña que va buscando en distintos momentos del día obreros para que trabajen. Y acá tenemos hecho como una especie de resumen para que nos ubiquemos un poquito en la situación.
Pero para empezar es necesario aclarar que si bien esta es una de las tantas parábolas que ilustran el reino de los cielos, no es que vamos a hacer hoy un análisis profundo de cómo esta parábola ilustra el reino de los cielos, sino que de esta situación vamos a hablar específicamente de las expectativas. Pero volviendo a la situación, cuando nosotros leemos la hora tercera, la hora sexta, la verdad que nos desubicamos un poco porque en la antigüedad el día se medía, podríamos decir el día civil, se medía de una manera distinta. El día terminaba al atardecer, cuando se ponía el sol, aproximadamente a las 6 de la tarde. En realidad el día no es que duraba 12 horas como en nuestro día, sino que depende de la estación. Más o menos se podría decir que tenían, obviamente, 12 horas de día y 12 horas de noche, porque en realidad es lo que dura el día, según nuestros relojes, pero en realidad estas divisiones que hacían ellos podían ser más largas o más cortas según la época del año. El día era más largo en el verano y era más corto en el invierno. Pero bueno, pensando en un promedio, cuando dice que él llamó a los obreros de madrugada, estamos hablando a las 6 de la mañana, que es cuando llama a los primeros, más o menos. Cuando llama a un segundo grupo a la hora tercera, estamos hablando de las 9, cuando llama a la hora sexta a las 12, a la hora novena a las 15, y tenemos la hora undécima, como dice la placa, a las 17 horas, que es una hora antes de terminar el día. Y la paga es al atardecer, que es más o menos a las 6 de la tarde. Entonces, yo cuando me puse a analizar esto, por ahí si uno lo lee rápido, parece que en realidad llamó a 3 grupos, pero cuando uno ve en detalle tenemos a 5 grupos, y lo más llamativo es el último grupo, que lo llama solamente una hora antes de terminar la jornada. Bueno, cuando les va a pagar, hemos leído en el pasaje que les paga un denario a todos, que el denario era el salario diario de un jornalero. Y voy a releer el versículo del final, de la parte final. Estoy en el versículo 10, dice: y cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más los primeros, o sea, los que había llamado a la madrugada, a las 9 de la mañana, a las 12, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, funfuñaban contra el dueño diciendo: ¿cómo puede ser? Estos trabajaron una hora, les das un denario, el salario de todo un día de trabajo, y a nosotros que estamos desde temprano nos das lo mismo. Ahora, el punto es que el dueño de la viña les había prometido que les iba a pagar lo justo, que era un denario. Y esta es la situación que quiero que analicemos, porque nos pasa a diario este tipo de situaciones con otros y con Dios. Nosotros esperamos determinada cosa de los demás, incluso de Dios, aunque nos resulta por ahí más fácil verlo en los demás. Tenemos, como leíamos la definición, la expectativa es algo que se espera, pero que ocurra muy probablemente. Pero la realidad es que, como vemos en la parábola, el dueño de la viña no les había dicho que les iba a pagar mucho más de un denario, pero ellos en su mente sacaron sus conclusiones y dijeron: bueno, si a estos que trabajaron una hora les paga un denario, enseguida hicieron sus cuentas y les daba mucho más. Pero esto que estamos analizando hoy, quiero que lo traigamos a la vida de cada uno y pensemos un poquito en esto, porque en realidad nos pasa con Dios. Y a veces las decepciones que tenemos cuando esperamos una u otra cosa no tienen que ver con que Dios nos falla o con que los otros nos fallan, porque nos resulta más fácil ver que los otros nos fallan, sino que en realidad tiene que ver con nuestras expectativas. Y les voy a dar un ejemplo, un testimonio de mi vida.
Cuando en la época en que vivíamos con Leticia en Mendoza, estábamos esperando nuestra primera hija y sobre los 5 meses se empezó a complicar la situación por una presión intrauterina, una presión en la placenta. Y la verdad que fue muy difícil, uno en esas situaciones le agarra mucho miedo y como cualquiera de ustedes haría, uno se pone a orar, a clamar a Dios para que la situación se revierta. Ahora, cuando la bebé falleció, para mí fue un golpe terrible y una de las para nosotros, una de las preguntas que yo me hacía, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido esto? Siendo yo cristiano, si vengo trato de hacer bien las cosas, trato de mantenerme fiel, ¿cómo puede ser que Dios permita esto? Entonces acá está, es un buen ejemplo, está mi preconcepto, que ya vamos a ver enseguida qué es un preconcepto, pero está mi expectativa. Bueno, una situación difícil, Dios tiene que resolverla, sí o sí, porque Él vino, entre otras cosas, a darnos una nueva vida, a darnos salud, o por lo menos era mi idea. Él protege a los suyos, sí o sí tiene que hacerlo, tiene que sanar. Ahora, cuando ocurre el fallecimiento de la bebé en la panza, fue un gran choque para mí, pero en realidad después lo descubrí que en realidad el problema eran mis expectativas. Dios no estaba obligado a sanar a mi hija. Así como esto que me pasó a mí, nos pasa muy a menudo. Ustedes seguramente conocen muchas historias de a lo mejor una pareja de novios en la iglesia, los dos fieles, y uno de ellos cae en pecado y terminan las cosas muy mal, o un matrimonio. Y bueno, decimos, pero ¿cómo puede ser que Dios permita esto? ¿O cómo puede ser que el otro me falle así? O en cosas más cotidianas de la pareja. Yo espero tal cosa y no ocurre. Y a veces eso es a Dios nada más que nosotros, como decimos, no, soy cristiano, nos vamos endureciendo silenciosamente hacia Dios por estas expectativas no cumplidas. Y me gustaría que antes de seguir avanzando en esta reflexión pensemos en otro concepto. Vimos lo que es una expectativa, que pensemos en lo que es un preconcepto. Es un término que se suele utilizar en la enseñanza de la teología para hablar de conceptos teológicos y quiero que lo analicemos hoy. Bueno, en el diccionario también tenemos distintas definiciones. Dice que un preconcepto es una idea concebida, o dice que es un concepto previo, o esta definición que subrayé también me gusta, formación de un juicio o de un concepto en alguien antes de tiempo, prematuramente, y antes de, por ejemplo, disponer de una evidencia o de una certeza real y directa sobre ello. Entonces, preconcepto es cuando nos hacemos una idea previa de algo y esperamos que eso ocurra. O sea, esto tiene que ser así. Y los preconceptos, en cierta manera, son inevitables, porque uno va aprendiendo, incluso en el crecimiento desde la niñez, con preconceptos, suponiendo que hay cosas así, y muchas se van confirmando. Pero hay otras que no. Y como decía, si bien esto se usa cuando los que han cursado alguna materia de teología, en algún momento se toca el tema de los preconceptos teológicos, la realidad es que nos afecta la vida a diario. Sabemos que Dios con la humanidad, y esto también es una enseñanza teológica, que se dice que Dios tuvo una revelación progresiva hacia la humanidad. Él progresivamente fue explicando su mensaje, comenzando con personajes individuales de la historia, Noé, Abraham, después con su descendencia, después con un pueblo.
después extendiendo a través del mensaje de los apóstoles el mensaje a todos los gentiles. Entonces fue desplegando hasta llegar al mensaje completo, paulatinamente todo lo que la humanidad necesitaba saber. Y de la misma, una vez que ya tenemos el mensaje, cada uno de nosotros somos iluminados por el Señor cuando le conocimos para ir creciendo en todo esto, entendiendo todo esto que Él reveló. Y yo pensaba en esto de entender cómo es Él, porque básicamente la revelación de Dios tiene que ver con cómo es Él y cómo somos nosotros. Pensaba en un concepto que no sé si existe, pero en nuestras vidas ocurre, que es una iluminación progresiva. Así como hay revelación progresiva, creo que en cierta manera podríamos hablar de una iluminación progresiva. ¿Por qué? Porque nosotros, según vamos entendiendo, vamos corrigiendo cosas. Y no sé si han meditado alguna vez en esto, pero está bueno pensar que hay cosas que a lo mejor traemos, ideas acerca de Dios, preconceptos, que nos llevan a expectativas acerca de Él, que pueden estar equivocados. Y por ahí son muy sutiles, va más allá de los conceptos bíblicos y teológicos que tenemos acerca de cómo es Dios. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es santo, pero en las cuestiones finas es donde a lo mejor tenemos que corregir algo. En realidad yo estoy convencido que hay preconceptos equivocados que tenemos, que cada uno de ustedes, yo, tenemos preconceptos equivocados. A pesar de los años de cristiano, hay cosas que las tenemos equivocadas porque somos seres humanos. Quizás sean pocas, quizás sean muchas. Pero, por ejemplo, doy un ejemplo, en esto que Dios es bueno, ¿hasta qué punto, cómo lo tenemos, cómo tenemos hecho esa idea, como la tenía yo? Que Dios es bueno significa que Él me tiene que dar todo lo que yo quiero. Y bueno, por la experiencia, a veces nos pasa eso, la experiencia, a veces la vida nos lleva a entender que hay cosas que entendimos mal de lo que Dios nos enseña en la Biblia. Es como al revés, vieron que uno tiene que aprender el mensaje de Dios, lo que dice la Biblia, para la vida, pero a veces la experiencia de la vida nos enseña que hay algo que entendimos mal de la Biblia. Y no es que el mensaje esté mal, sino que en nuestro crecimiento, en lo que es la santificación, hay cosas que hemos asumido que no tiene que ver con cómo Dios es, y quizás en cosas finas. Y esto es lo que quería ilustrar a través de esta parábola. Así como estos obreros fueron más allá de lo que el dueño de la viña les había prometido, quizás nosotros estamos yendo más allá. Y es bueno que examinemos un poquito esto. Y para ilustrar un poquito más, ampliar, ver qué ramificaciones tiene esto de las expectativas que tenemos acerca de Dios, de los preconceptos, creo que pensemos un poquito en la idea de justicia de Dios, o cómo Él trata a los otros, porque en el trato de Dios, inevitablemente nosotros nos comparamos todo el tiempo con otras personas, con hermanos, o sea, con gente cristiana, con gente no cristiana. Lo hacemos comúnmente. Y en el trato que Dios tiene con otros, también nosotros tenemos sus preconceptos, el cómo debería ser. Tenemos como un deber ser nosotros en nuestra mente, hasta de cómo debería comportarse Dios, y es necesario que revisemos. Y vamos a ver un ejemplo, es muy conocido en Juan 21, del 18 al 22, esa hermosa escena cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, y la famosa situación donde Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Un juego de palabras con la palabra amor en el griego, entre ágape y fileo.
Jesús le dice, Pedro, bueno, vos me amás con ese amor incondicional, y Pedro le dice que podríamos traducir al español como un te quiero, un amor mucho más limitado. Le dice segunda vez me amás y Pedro le dice te quiero, y Jesús le dice ¿me querés? Como diciendo nada más me querés. Y bueno, continúa el relato. Y se van hablando Jesús con Pedro y viene esta escena que vamos a leer ahora, son estos poquitos versículos de la charla entre Jesús y Pedro. Y dice así, le dice Jesús, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y caminabas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice, sígueme. Y hago un paréntesis acá. Sabemos por la tradición que Pedro murió mártir. Jesús le estaba diciendo a Pedro que un día este Pedro que decía que, bueno, después de negarle, que decía, bueno, Señor, yo no tengo mucho, tengo esto para darte y no tengo más, Jesús le estaba diciendo, un día vas a poder entregar todo hasta el punto de morir por mí. Eso es lo que, en pocas palabras, lo sabemos por la historia, pero lo que Jesús le estaba dando a entender. Pero prestemos atención, lo que sigue, versículo 20. Pedro se volvió y ve que lo sigue el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, el que también en la cena se había reclinado sobre su pecho y dijo, Señor, ¿quién es el que te entrega? De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús, Señor, ¿y a este qué? Como diciendo, a ver, si a mí me va a pasar todo esto, que voy a ser ceñido y entregado por otro, ¿y a él qué? Jesús le dice, si lo quisiera dejar hasta que vengo, ¿qué a ti? Sígueme tú. En palabras cotidianas, Pedro le dice, bueno, está bien, yo voy a sufrir todo esto por vos, ¿y qué le toca a él? Y Jesús le dice, ¿y si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva? ¿A vos qué? Seguime vos. Y este es un punto importante que tenemos que dejar en claro. Y voy a dar un ejemplo de la crianza de los hijos. Por un lado, cuando uno cría a los hijos, hay cosas que es igual para todos. Pero en realidad uno sabe que como cada hijo es distinto, tiene un trato distinto con cada uno. Y no es hacer diferencia, sino que es relacionarnos según las diferencias de cada uno. Obviamente no voy a usar un ejemplo de la vida para validar la Biblia, pero sino para entender un poquito más. Pero lo vemos acá en el pasaje, que Dios no tiene un trato igual con cada uno. O sea, hay cosas que sí, la cruz es para todos, la gracia es para todos, el amor es para todos por igual. Dios no ama más a uno que a otro, eso lo sabemos. Ahora, en el trato, ¿qué es lo que va a hacer, cómo va a actuar con la vida de cada uno es distinto? Y ahí es donde nosotros a veces nos ponemos como Pedro a señalar. Y quizás hasta no lo hemos compartido con nadie, pero es un diálogo interno en nuestra mente. ¿Por qué Dios trata a él de esa manera y a mí no? ¿Por qué yo si sufrí esta pérdida, no la sufre él? ¿O por qué yo hace tantos años que soy cristiano, fiel, y no tengo casa, y él que se convirtió hace un mes, ya le han dado casa? Y hablo de cosas cotidianas. ¿O qué toda la vida no he tenido un trabajo estable, a pesar de que he sido honesto? Y mi vecino que no es cristiano y que engaña a la mujer, junta dinero con paga en su trabajo. Y si somos sinceros, son diálogos internos o que a veces lo compartimos con otros que son reales. Y el problema acá es que en realidad nuestra excepción es con Dios, porque cuando nosotros nos quejamos de algo, en realidad, si Dios tiene control de todo, nos estamos quejando contra Dios y su juicio, su
su rol de administrador sobre la tierra, aunque sabemos que este mundo está bajo el maligno, pero eso no escapa al control de Dios. Entonces quería que reflexionemos, y esta es la idea de este mensaje, que pensemos, así como estos obreros de la parábola tuvieron que reflexionar que el dueño de la viña, él pagaba, el dueño de la viña cumplía su palabra, pero él pagaba según se le antojaba. Y si bien la parábola es una ilustración también de cómo los gentiles, que no eran pueblo, entraron a la gracia de Dios, pensemos nosotros, hagamos un análisis de qué cosas me decepcionan a mí. ¿Qué expectativas tengo? Podemos hacer, de hecho, si después lo quieren hacer en casa, agarren un papel y pónganse a escribir las expectativas que tienen de Dios para su vida de acá en adelante. ¿Qué cosas quieren que Dios haga? Porque está bueno, primero aclarar qué expectativas tengo acerca de Dios y qué expectativas tengo acerca de la gente. Y después, quizás en otra parte de la hoja, anotar en qué siento que Dios me decepcionó. Si hay uno de los libros que más me gusta es el libro de Job. Job se anima a decirle a cara descubierta a Dios las cosas que le decepcionan de él, mientras que todo el tiempo los amigos tratan de dejar en claro a Job que es un desubicado, que hace cosas inapropiadas. ¿Cómo le va a reclamar eso a Dios? Y al final del libro, si bien Dios lo pone a Job en su lugar y le dice, vos no sabes esto, vos no sabes esto, vos no sabes esto, pero Dios termina hablando bien de Job y diciendo a sus amigos que se habían equivocado. Y eso es lo que me asombra, porque Dios no tiene problemas. Dios no le dispara con un rayo a Job y lo mata a mitad del libro. Dios deja que Job se desahogue y le diga lo que piensa de él. Job quería, los invito si alguna vez quieren hacer si no lo han hecho, un estudio del libro Job. Job quería llevar a juicio a Dios, porque decía, no puede ser que me pase esto. Expectativas rotas acerca de cómo Dios debía obrar. Y Dios le dice, yo sé que mi Redentor vive, y no está hablando de Dios, está hablando del pariente cercano que sale a defender a uno que no puede defenderse. Él quería llevar a juicio a Dios. Y Dios, una vez que lo habla a Job y le dicen todo lo que está desubicado, dice, no condena a Job por haberse quejado. Entonces, pongamos sin temor en un papel las cosas en que sentimos que Dios nos ha decepcionado. Y ese es un camino para entender, conocer más cómo es Dios y cómo somos nosotros. Entonces, para cerrar este mensaje, pensemos qué expectativas tenemos acerca de Dios, qué expectativas incumplidas tenemos con Dios, qué expectativas incumplidas tenemos respecto a nuestra pareja, a nuestros hijos, porque ese creo que es un paso importante, tiene que ver con la madurez, con el crecimiento. Parte del aprendizaje de Pedro, de Pablo, en su crecimiento tenía que ver con expectativas rotas. Ellos salieron con un mensaje y la gente les tiraba piedras. Y el crecimiento tiene que ver con eso. Parte del crecimiento como cristiano tiene que ver con qué hacemos con nuestras expectativas rotas y tiene que ver con sanar según la Biblia nuestra imagen de Dios, corregir sería la palabra. Este proceso de crecimiento tiene que ver con corregir nuestra imagen de Dios que puede estar equivocada en algunos aspectos. Así que bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición y los invito a que en casa reflexionemos sobre esto, con o sin papeles, hagan nada más una idea acerca de las expectativas en nuestra vida cristiana. Dios los bendiga.
Amén, muchas gracias. Gracias, Hernán, por la palabra de Dios. Gracias por compartir esto con nosotros. Y realmente es un gran desafío para cada uno de nosotros reconocer esas expectativas no cumplidas y también llevar todo a los pies de Cristo. Vamos a tener ahora sí una alabanza, un coro más, Walter, si lo veo por ahí, sí, bien. Y después de esto vamos a terminar con una oración, ¿sí? Vamos a después pedirle, no sé, Mauricio, de Daroni, de San Juan, ¿puede ser que después nos guíes en oración al finalizar la reunión, por favor? Bien, Walter. Bien, gracias, Amán, por el mensaje. Creo que ha sido muy claro y hemos entonces durante toda la mañana podido tener este tiempo de adoración que el Padre Nuestro nos invita a tener. O sea, es un ciclo completo que tiene muchos elementos y parte de la adoración también es escuchar la voz de Dios y someter nuestra voluntad a la de Él. Pero una cosa muy interesante que Jesús también hizo con sus discípulos es, en algún momento, dice, Jesús subió a una montaña y llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. De entre todos seleccionó a 12 para que estuvieran siempre con Él y salieran a predicar. Pero qué importante que lo primero que Jesús quería que hicieran ellos es esto que estamos haciendo, que estuvimos haciendo durante la mañana. Pasar tiempo con Dios, adorando, reconociéndolo, humillándonos delante de Él, diciéndole que vamos a depender de Él, escuchando su voz. Y era lo que Jesús quería primero con sus discípulos. Y después, dice, Él los envió a predicar. O sea que muchas veces podemos llegar a centrarnos en todas las actividades que tenemos que hacer en la iglesia y mensajes y todo, pero lo importante es poder pasar tiempo con Dios como lo hemos hecho esta mañana. Y el resultado va a ser otro elemento, que es consagración, que es poder decirle a Dios, voy a entregar mi vida, voy a servirte, y tiene que ser como resultado de lo primero. Vamos a hacer una cosa ahora que es para cantar también la última canción que tiene que ver con esto que les acabo de compartir. Una última elección de canciones juntos y vamos a ir terminando entonces de esta manera. Canciones que tienen que ver con nuestra consagración y vamos a terminar cantando esta canción. La canción que ustedes elijan. Juana quiere participar también, así que... Ahí Ale ya mandó y podemos elegir entre estas canciones que ahora va a compartir para que vean las letras. Son 4 canciones que nos invitan a esto. Después de haber pasado tiempo con Dios en adoración, nuestro resultado debe ser consagración para servirlo y para trabajar en el ministerio. Y eso es lo que podemos hacer y comprometernos a través de estas canciones. Elijan las 2 que más les gusten y vamos a ver qué es lo que vamos a cantar juntos. No, papá. Te voy a dar Aria. Literita. Bien. Yo no sé qué están viendo ahí. Ahí. Bueno. Bien. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Es el resultado que tiene que tener todo nuestro tiempo de adoración. La obediencia como algo fundamental para poder servir a Dios y adorarlo. Vivir una vida de adoración implica esto también. Vamos a compartir entonces y cantar juntos este himno, obedecer y confiar en Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor.
soy tu mamá. Bien, David, en un lugar. Bien, muy bien. No pensé que quedaba algo más para poder hablar. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque pudimos reunirnos para entonar alabanzas, elegir las conectamos en las reuniones, decimos un coro favorito y todos levantan la mano y esto, bueno, fue una manera de recrear esto, así que gracias Walter y Ale por esta dinámica, gracias también Débora por la canción que compartiste con nosotros y gracias también Hernán con la enseñanza, Leticia también, están ahí juntos trabajando, así que damos gracias a Dios por sus vidas y queremos ser agradecidos a Dios que nos permitió este tiempo de congregarnos, de acercarnos a la presencia de Dios como hermanos en Cristo y vamos a cerrar este tiempo en oración. Sí, le vamos a pedir a Mauricio Daroni que nos guíe en oración para cerrar esta reunión agradecido por todo lo que Dios permitió que pudiéramos hacer y también animando a los hermanos a poder congregarnos el miércoles durante la reunión de oración, la reunión de poder, ¿sí? La iglesia que ora es una iglesia que se fortalece, que crece, así que animarnos a continuar en oración lunes, martes, miércoles, jueves. Y bueno, Dios mediante, el día miércoles nos volveremos a encontrar. Mauricio, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este día, Señor, gracias te damos por este mensaje. Te pido, Señor, que nos estés dando sabiduría para manejar nuestros preconceptos, Señor, nuestras expectativas, que sepamos entender tu voluntad, Señor, en cada momento, en cada situación de nuestra vida que estamos viviendo. Gracias te damos por lo que nos toca, Señor, gracias porque somos hijos tuyos y podemos contar con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Bueno, muy bien, muchísimas gracias, hermanos.